Pues buenas tardes a todos ustedes, magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrada Presidenta. ¿Tiene apagado su micrófono, abogada? Ya. Pues con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre esta sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día de hoy, 3 de junio 2022, a las 13:30. Señora secretaria, ¿están todos los señores magistrados? Sí, magistrada, se encuentra usted, magistrada primera abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, el magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva, y el magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. Gracias. Señora secretaria, por favor, nos da cuenta de los tocas listados para la sesión y Claro comenzamos. Claro que sí, magistrada. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, y de la ciudadanía en general en el portal de Internet del Tribunal Superior de Justicia, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información, la Sala como órgano colegiado ha enlistado en total 13 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. El orden de la lista aprobada por la Sala colegiada comenzará con los proyectos de la magistrada primera y presidenta, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien tiene 7 resoluciones. Magistrada, el primero de sus tocas es el toca 25-2022 del expediente 505-2017 del Juzgado Tercero Civil del primer Departamento Judicial del Estado. La resolución apelada es un auto de fecha 1 de junio del 2017 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El toca 25-2022. Juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado 1 de junio 2017. Promovido ante el Juzgado Tercero de lo Civil del primer Departamento Judicial del Estado. El apelante basa sus agravios en 2 puntos. Primero, se duele de que indebidamente la juez del conocimiento designó depositaria del bien sujeto a secuestro y le fijó el plazo de 10 días a partir del día en que tome posesión de su cargo para que proceda a otorgar fianza en autos. En el segundo agravio, el recurriente refiere que la jueza natural tuvo por presentadas y ofrecidas las pruebas que la parte actora relaciona en su demanda, siendo que es ilegal, ya que la jueza debió señalar expresamente desde dicho auto la admisión de las pruebas ofrecidas y presentadas por la parte actora. Los agravios se estimaron infundados, ya que la determinación de la juzgadora de primera instancia resulta apegada a derecho y las constancias procesales. En este primero de sus agravios, la juez decretó secuestrar el predio y respectivamente nombró depositaria, artículo 434 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no se vulneran los derechos del recurrente. El secuestro del bien depositado y nombramiento del mismo son necesarios para garantizar las responsabilidades pecuniarias de los demandados. Al segundo agravio, la juez, al proveer el inicio de la demanda del juicio extraordinario hipotecario en contra de el hoy recurrente, dentro de la demanda fecha 18 de mayo 2017, presentada por la parte actora, se ofrecieron
diversas pruebas tendientes a demostrar la acción interpuesta, teniéndose por presentadas y ofrecidas las mismas, reservándose su admisión y perfeccionamiento, por lo que el auto que recurre no resulta dilatorio. Consecuentemente, resultan infundados e improcedentes los agravios formulados por el apelante. En este tenor, señores magistrados, se propone confirmar el auto apelado. Señora secretaria, si es tan amable, preguntar primero, magistrado Esperón, ¿algún comentario? Su micrófono. No, magistrada, si usted gusta, pasamos a la votación, si no tiene inconveniente. Adelante, señora secretaria. Claro que sí. La votación. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El toca número 2, magistrada, es Sí. el correspondiente al número 38-2022 del expediente 339-2019 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es Gracias. una sentencia definitiva de fecha 22 de noviembre del año 2021, dictada en un juicio extraordinario hipotecario. La parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Señores magistrados, este proyecto propongo confirmar la sentencia impugnada, ya que cuando se analiza el contenido a la luz de las certificaciones por la juzgadora de primera instancia, se estima que los agravios formulados por la parte apelante resultan infundados e inoperantes en base a lo siguiente. No es procedente decretar la nulidad del contrato, que es la base de la acción constante en la escritura pública que fue motivo de la presente litis pasada ante la fe de un notario público y celebrada entre el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la parte actora, en virtud de que dicho instrumento jurídico recibe los requisitos que señala el Código Civil del Estado. Y es contrario a lo que señalan los apelantes. Se estima que estos tuvieron conocimiento pleno del contenido de las cláusulas del citado contrato, y uno de ellos logró acreditar durante el procedimiento que no adeudaba ninguna cantidad de dinero al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, toda vez que ya había cubierto la totalidad del crédito que en su momento le fue otorgado. Por consiguiente, el crédito ya había sido cancelado. Por lo que respecta a la autora, esta manifestó que venía cumpliendo con la deuda contraída. Sin embargo, al quedarse sin empleo, dejó de realizar los pagos respectivos, por lo que se advierte que ambos actores, al firmar la escritura pública en comento, aceptaron y cumplieron con las fórmulas o maneras como está vinculado el crédito al pago del capital, del cual en este momento se encuentran inconformes. No hay violación a derechos humanos, toda vez que el juez en la sentencia recurrida no se limitó únicamente a realizar simples manifestaciones respecto al mutuo consentimiento de las partes, como señalan los apelantes. Se advierten razonamientos lógicos y jurídicos que lo llevaron
a concluir de manera fundada y motivada el motivo por el cual no era procedente decretar la nulidad del convenio objeto del contrato que en su momento fue solicitado. Por lo que se propone, señores magistrados de la sala, confirmar en todas sus partes, por sus propios y legales fundamentos, la sentencia examinada de este toca. Señora secretaria, la votación, por favor. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Marcos. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3, a consideración y votación de la sala colegiada, también de la magistrada primera, es el 81-2022 del expediente 361-2017 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es una sentencia apelada de fecha 13 de enero del 2022, dictada en un juicio extraordinario de arrendamiento. La parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias. Toca penal 81-2022. Es una apelación interpuesta por el secretario del Consejo de Administración de una sociedad mercantil de capital variable contra la sentencia de 13 de enero 2022, dictada por el juez segundo civil del Primer Departamento Judicial del Estado, donde procedió el juicio extraordinario de arrendamiento por haber probado la parte actora su acción. En este estudio realizado, los agravios formulados por el apelante se consideraron infundados por una parte y fundados por la otra, ya que en efecto, como resolvió la juzgadora, se encuentran acreditados los elementos de la acción de arrendamiento. Primero, la existencia de una obligación con la copia fotostática certificada por notario de la escritura pública del contrato de arrendamiento entre el actor y la persona moral demandada. Segundo, la exigibilidad de la obligación con el propio contrato de arrendamiento, donde la sociedad demandada se obligó a pagar mensualmente al actor una cantidad en concepto de renta. El tercero, el incumplimiento de la obligación con la falta de pago de 7 meses de renta. Esto, no obstante, a que existían unas diligencias de consignación promovidas por la demandada a favor del actor por ser una cantidad a la que se había pactado en el contrato base. Resultó fundado el diverso agravio expuesto por el apelante, en lo que atañe a que resulta incongruente que en el resolutivo segundo del fallo la condena de pago de rentas se dispuso a su cargo, se contemplaran las deducciones correspondientes conforme a las leyes del impuesto sobre la renta y del valor agregado, ya que ese aspecto no se contempló por las partes en el contrato basal al momento de establecer el pago de las rentas, por lo que se modifica el punto resolutivo en cuestión y se aborde la condena en los términos previstos por las partes en la cláusula cuarta del referido contrato. De esta forma, se propone los agravios hechos valer por el apelante se consideran infundados por una parte
y fundados por la otra. Por lo que se procede, señores magistrados, modificar la sentencia apelada de fecha 13 de enero del 2022, dictada por la juez segundo de lo civil del primer departamento judicial del Estado, procediendo el de juicio extraordinario de arrendamiento. Señora secretaria, tan amable de la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Toca número 4, a consideración de la sala colegiada, es el número 46-2022, también de la ponencia de la abogada Cortés Ortega, es el expediente 465-2018 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sentencia apelada de fecha 7 de enero del 2022, dictada en un juicio extraordinario hipotecario. El apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Toca civil 46-2022. Este proyecto, señores magistrados, propongo confirmar la sentencia definitiva apelada 7 de enero del 2022 por la juez primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Lo anterior, toda vez que al confrontar los argumentos de disenso expuestos por la parte apelante con los vertidos en la sentencia combatida, tenemos que no le asiste la razón a la inconforme por cuanto a la determinación de la juzgadora de primer grado se encuentra apegada a derecho de conformidad con lo siguiente. El dictado de la sentencia recurrida fue en base al hecho de que el juicio se siguió conforme a las leyes que rigen la materia en todas sus etapas procedimentales. Igualmente se acredita que en el fallo apelado, en la parte considerativa, se tomaron en cuenta todas las constancias y pruebas que se hallaban en los autos del juicio de origen. Asimismo, en el propio fallo se valoró individualmente cada una de las probanzas ofrecidas, citando preceptos legales al tenor de los cuales efectuó el estudio de la acción y se cumplió con los artículos 338, 339 y 343 del Código Procesal de la materia. En este tenor, si bien es cierto que quedaron acreditados los elementos constitutivos de la acción hipotecaria, se declaró procedente el juicio y que operó el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito y constitución de garantía hipotecaria y como consecuencia de lo anterior, se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones detalladas en la sentencia. No menos cierto es que deviene ajustado a derecho que la ACO haya condenado a la parte demandada a pagar a la parte actora la cantidad en concepto de suerte principal, el saldo resultante en veces de salario mínimo mensual. Una vez descontadas las amortizaciones realizadas por la demandada en el periodo del 29 de diciembre de 2010 al mes de septiembre 2014, cantidad que se habrá de actualizar en su equivalente en pesos al momento de hacer el pago, previa regulación en ejecución de sentencia. No procede declarar de conformidad con el artículo 49
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores que las cantidades cubiertas por la parte demandada sean aplicadas al uso y disfrute de la vivienda, motivo del contrato que nos ocupa. Toda vez que cuando en el contrato apareciere que la aplicación de los recursos del instituto fue para la adquisición de un inmueble, ya sea nuevo o usado, a un tercero, no procede condenar a la entrega del inmueble ni a la aplicación de las cantidades pagadas por concepto del uso de la vivienda a favor del instituto. Consecuencia, los agravios expresados por la parte apelante resultaron infundados y se procede, señores magistrados, confirmar la sentencia apelada, condenando al apelante al pago de gastos y costas de estas segunda instancias reguladas conforme a derecho. Señora secretaria, tome la votación, por favor. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Toca número 5 a consideración y votación de la sala colegiada, también de la magistrada primera. Es el toca 55-2022, expediente 340-2017 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es un auto de fecha 11 de enero del año 2022, correspondiente a un juicio extraordinario hipotecario, y la parte apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Toca civil 55-2022. Un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado, fecha 11 de enero del año 2022, en el cual la juzgadora no accedió a la petición de la parte actora de proceder a la notificación de los demandados y su correspondiente desocupación del predio adjudicado, ya que la cédula catastral exhibida por la peticionaria se refería a un predio con ubicación distinta al que se indicó en la sentencia definitiva dictada en el juicio. La apelante en sus agravios señala que la juzgadora debió de inferir con todas las constancias procesales que ambos predios eran el mismo, entre paréntesis, el señalado en las cédulas exhibidas y el referido en la sentencia. Tales agravios se estimaron infundados debido a que lo determinado por la juzgadora de primera instancia se encuentra pegado a derecho y a las constancias procesales. Efectivamente, el predio al cual se refirió todo el procedimiento y la propia sentencia definitiva era un predio que se señaló que se encontraba en un conjunto habitacional de esta ciudad de Mérida, Yucatán, en tanto que el predio sobre el cual la parte actora pretendía se hiciera la notificación de desocupar, que ordenó la jueza, se realizara personalmente a los dos demandados. Era un predio ubicado en un fraccionamiento de esta ciudad, según datos de la cédula catastral exhibida por la propia parte actora. En este estudio que presento se hace referencia que la parte actora ya había hecho una primera aclaración catastral respecto de la ubicación del predio para comprobar que era el mismo al cual se refería la sentencia, añadiéndose los cruzamientos del citado predio
en la cédula catastral. Sin embargo, en la corrección realizada nuevamente, se hacía referencia a que el predio se ubicaba en un fraccionamiento y no en un conjunto habitacional, como así se asentó en la sentencia definitiva. Ni tampoco se hizo constar en la corrección de que ambos predios tenían distintas ubicaciones y era el mismo. De esta forma, se estima correcto el proceder de la juzgadora en aras de una debida seguridad patrimonial, ya que debe tenerse la certeza de que el predio sobre el cual se solicita se desocupe sea el mismo sobre el cual se refirió todo el procedimiento y la misma sentencia definitiva dictada en el juicio. Por todo lo anterior, señores magistrados, propongo confirmar el auto apelado ya mencionado. Señora secretaria, la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Muchas gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca el número 6, a consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución también de la magistrada primera, toca 84-2021, expediente 485-2015 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado. Es una sentencia de fecha 19 de marzo del año 2019, la apelada, y el apelante es el defensor particular. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Toca penal 84-21. Apelación interpuesta por el defensor particular del sentenciado, sentencia 19 de marzo 2019, dictada por el distinto juzgado segundo penal, delito abuso sexual. La defensa formuló agravios que se consideran infundados. Es menester dejar sentado que se comparte el criterio por aquel sostenido al haber considerado que los medios de prueba que existen en autos de la causa penal, como la denuncia, el menor, que fue la víctima directa, testigos, fueron aptos y se tuvo por satisfecho los elementos del delito de abuso sexual y la plena responsabilidad en que incurrió el inculpado. El inculpado durante el proceso negó su participación en los hechos que se le imputan, con argumentos defensivos carentes de sustento alguno. Y no respaldó su negativa durante la secuela procesal, como exige el numeral 209 de la ley adjetiva en vigor. Sus afirmaciones devienen de hechos, de dichos aislados, carentes de valor probatorio, para desvirtuar elementos de prueba en su contra. Y se trata de delitos sexuales. La declaración de la persona ofendida adquiere especial relevancia y son de índole privada. No se omite manifestar que la pasivo, en el caso que nos ocupa, es una niña menor de edad y está en estado de vulnerabilidad. Por una parte es mujer y por otra parte es una niña. Y aquí entra la Convención Interamericana de Belén do Pará, la Ley General de Accesos a la Vida Libre de Violencia, diferentes leyes y convenios y tratados internacionales. Y mencionar la Constitución Federal, artículo 4, sobre los derechos y la Convención de los Derechos de los Niños. Por lo tanto, señores magistrados,
Los puntos resolutivos se consideran improcedentes por infundados los agravios de la defensa y se confirma el fallo apelado de la sentencia 19 de marzo de 2019. Señora secretaria, tome la votación. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada A Ligia favor Aurora del Cortés. proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho, Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Último toca de la magistrada primera, es el toca número 7 de la lista, toca 24-2022, expediente 321-2014, 3 tomos del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, sentencia apelada de fecha 28 de septiembre del año 2021 y el apelante, los apelantes son el agente del Ministerio Público y el defensor particular y la sentenciada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Toca penal 2422. Apelación que interpone el agente del Ministerio Público, sentenciada y su defensor. De la sentencia de fecha 28 de septiembre 2021 y que fue dictado por el Juzgado Primero Penal y se declaró responsable a la acusada de los daños en propiedad ajena y lesiones cometidos por culpa. Se fijó el juzgador natural, grado de culpa, la sentencia erróneamente determinó uno que corresponde a los delitos dolosos y no a los culposos. Señaló que respecto a la reparación del daño a los que fue condenada la sentenciada por el delito de lesiones por culpa, no se fijó una cantidad de dinero suficiente y necesaria. Son parcialmente fundados los agravios, pero insuficientes, toda vez que respecto al grado de culpa es superior a la mínima sin llegar al punto equidistante entre esta y la media. Los que resolvemos consideramos el índice de la gravedad de culpa superior a la leve, sin llegar al punto entre esta y la medianamente grave. El numeral 80 del Código Penal sanciona las conductas dolosas y la reparación del daño a la que fue condenada la sentenciada por el delito de lesiones por culpa. Las documentales no fueron aptas ni idóneas para poder fijar un monto o por los gastos que en su caso erogó para las lesiones del agraviado. Y allá manifiestan diversas compras que se hicieron. Por lo tanto, señores magistrados, se consideran parcialmente fundados e insuficientes los agravios del Ministerio Público. No hay para suplir la deficiencia y se confirma la sentencia del 28 de septiembre 2021. Señora secretaria. Claro que sí, magistrada. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho, Luis Felipe. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Continúa, señora secretaria, para que le dé usted el uso de la voz al magistrado Esperón, que solo leerá los puntos resolutivos. Así Sí, es. magistrada. Así es, porque finalmente ya distribuimos los tocas, cada quien tiene conocimiento. Adelante, secretaria. Claro que sí, magistrado. Usted enlistó 3 tocas. El toca número 1 de usted, que es el 8 de la lista de la sesión, es el 91-2022 del expediente 171-2020, Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, auto apelado de fecha 25 de febrero del año 2022, juicio ejecutivo civil, parte apelante, parte demandada, por medio de su apoderado. Magistrado, ¿tiene el uso de la voz? Ok, toca 91-2022. El juez no admite la prueba documental ofrecida en su carácter de superviniente consistente en unas copias certificadas, formados con un motivo de excepción por incompetencia planteada en la dictadura.
Se propone declarar por una parte parcialmente fundados, pero insuficientes en otra, e infundados para su objeto los agravios que formula el apelante. La decisión judicial carece de congruencia externa en virtud de que su determinación no contiene las consideraciones que abarcan los aspectos que el oferente precisó. Es decir, no fue exhaustiva al emitir sus razonamientos por los cuales se estimara o no las manifestaciones hechas por las partes dentro del TOCA 139 que se formó por motivo de la excepción de competencia en virtud de materia que se planteó. Por lo tanto, se plantea, puede ser susceptible de ser considerado como prueba superviviente. En tal sentido, su decisión deviene de una motivación insuficiente. No obstante, la prueba no admitida no tiene un carácter para ser considerada superviniente, como lo establece el artículo 560 del Código Adjetivo de la materia, por las relativas a hechos no competitivos. Por eso es así que se propone confirmar la resolución. Magistrada primera, su votación, por favor. A favor del proyecto. Gracias. Gracias. Magistrado segundo. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado tercero. A favor del proyecto. Gracias. Continúa, magistrado. Sí. Toca número 2 del magistrado segundo, el número 9 de la lista de las sesiones, el toca 92-2022 del expediente 171-2020 del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del estado. La resolución es apelada, es la parte conducente del auto de fecha 11 de noviembre del año 2021, dictado en un juicio ejecutivo civil, y el apelante es la parte demandada por medio de su apoderado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Ok, en síntesis se propone confirmar el proyecto. La juez civil deniega la admisión de una confesional con el argumento de que no fue ofrecida al contestar la demanda, como señala el artículo 166 del Código de Procedimientos en Materia Civil. Se propone confirmar la resolución en virtud de que el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado señala que únicamente será admisible el perfeccionamiento de la prueba de confesión de partes después del término de prueba, no el ofrecimiento como pretende el apelante. Y por otro lado, la prueba cuya admisión se pretende no fue ofrecida en términos del artículo 560 antes mencionado, a partir de que surgen los hechos hasta entonces no considerados. ¿Qué se requiere en prueba? Si no se ofrece con la antelación, cuando a juicio todavía se encontraba abierta prueba. Entonces, la propuesta es en el sentido de confirmar. Vamos a hacer sentido de la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada legisladora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 del magistrado segundo, es el correspondiente al número 10 de la lista de la sesión. Toca 64-2022, expediente 492-2021 del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del estado. Auto apelado de fecha 9 de noviembre de 2021, diligencias de jurisdicción voluntaria. El apelante es el promovente. Magistrado, tiene el uso de la voz. Gracias. El apelante solicita unas diligencias de jurisdicción voluntaria en el TOCA, en el procedimiento de consignación respecto de un vehículo a favor de una persona moral. La juez negó el procedimiento argumentando que en el caso se advierte que existe controversia, toda vez que en el escrito inicial de demanda se manifiesta el promovente, que promuevo a favor de quien presuntamente es el propietario del vehículo objeto de este procedimiento voluntario. Por lo tanto, se propone revocar la resolución apelada para el efecto de admitir el procedimiento de jurisdicción voluntaria y se continúa el mismo en términos de los artículos 843, 844, 849, 136 al 139 del Código de Procedimientos Civiles y 1269 a 1274 del Código Civil, en virtud de que se tratan de actos preliminares según lo manifestado por el apelante de la empresa que facturó el vehículo a favor de la persona moral. ¿Es cuánto? Magistrada primera, por favor. Su votación. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado tercero, por favor, su votación. A favor del proyecto.
Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluyen entonces con los tocas del magistrado segundo. Continuamos con los tocas del magistrado tercero, doctor en Derecho, Marcos Alejandro Celis Quintal, quien enlistó 3. Magistrado, el primer toca de usted, el correspondiente al número 11 de la lista de la sesión, es el toca 14-2021, correspondiente al expediente 2049 del 2011 del Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 12 de junio del 2019 y el apelante es el agente del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la voz. Su micrófono, magistrado. El primer asunto, que es el toca 14-2021, es una sentencia de primera instancia en la que se absolvió a los 4 procesados. Apeló el Ministerio Público y se consideran en este proyecto parcialmente fundados los agravios, toda vez que en la secuela le asistió la razón al órgano inconforme, pero única y exclusivamente lo tocante al proceder delictivo que desplegaron 3 de los encausados, es decir, existió prueba suficiente para la actualización de las figuras delictivas que cada caso uno de ellos se le atribuyó, así como para sustentar sus culpabilidades en la comisión de las mismas. No así por lo que toca a una de las procesadas, con respecto a la cual se estimó que existió insuficiencia probatoria para acreditar uno de los elementos del delito que se le imputó, lo que trajo como consecuencia que tampoco se justificara su responsabilidad en la perpetración del mismo. Por lo tanto, se propone modificar la sentencia apelada por lo expuesto en el párrafo que antecede, de acuerdo con los siguientes puntos resolutivos. Primero, fueron parcialmente fundados los agravios hechos valer en esta alzada por el fiscal de la inscripción. Segundo, se modifica la sentencia apelada. Tercero, voy a poner iniciales por virtud de tratarse de personas con identidad reservada. Se absuelve a YAMC de la comisión de los delitos de lesiones querellados por la ciudadana. ¿Cuál es el nombre de la ciudadana? Los iniciales. ¿Le paso el dato, magistrado? Ya lo tengo acá. De iniciales, con iniciales WGMK. Cuarto, se declara la absoluta libertad de que actualmente goza la nombrada YAMC. Quinto, remítase con copia autorizada de la presente resolución al director de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado, a fin de que deje subsistente las anotaciones que hubiere realizado en la hoja de antecedentes pertenentes a la citada WGMK. Sexto, se declara a JLMC penalmente responsable de la comisión del delito de lesiones querellado por la ciudadana RACS, imputado por la representación social. Por su culpabilidad se impone a JLMC una multa de 10 días del valor de la unidad de medida y actualización, que era razón de 56 pesos con 70 centavos, mismo que asciende a la cantidad de 567 pesos. Así como 10 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, la cual estriba en la prestación de trabajo remunerados en instituciones públicas, educativas o de asistencia social. Octavo, se declara a JCMC, JL MC penalmente responsable del delito de ataques peligrosos denunciado por el comandante del cuartel en turno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a permítanme un segundito, por favor. En el octavo, ¿quiénes están? ¿Cuáles son las iniciales del octavo? JCMC y JLTG. Por su culpabilidad se impone a cada uno de los nombrados
como resolutivo noveno, 3 meses de prisión y multa de 2 días de valor de la unidad de medida de actualización, que asciende a la cantidad de 113 pesos con 40 centavos por el importe que tenía el día de la comisión de los hechos, y se le sustituirá en caso de que no pudiera cubrirlo por 4 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 10º, se condena a JLMC al pago de reparación del daño material ocasionado a la agraviada con motivo de las lesiones de que fue víctima, sin perjuicio de que en la etapa de ejecución de sentencia se determine el monto exacto en numerario de dicha reparación. Asimismo, en lo referente a ataques peligrosos 2, al no ser un delito de resultado material, no ha lugar a condenar a los sentenciados. 11º, se conceden a JLMC y JLTG todos y cada uno de los beneficios previstos en el Código Nacional del Estado, en sus artículos 95 y 100. 10º, se revocan los beneficios de libertades provisionales bajo caución de que actualmente gozan los sentenciados, y óbrese de conformidad a lo estipulado en el artículo 102 del Código Nacional de Ejecución Penal. 13º, se decomisa un arma de fuego tipo escopeta de la calibre 22, que en su oportunidad fue puesta a disposición del juzgado de primera instancia. 14º, amonéstese a cada uno de los sentenciados en este asunto para que no reincidan, haciéndoseles saber las sanciones a que se expondrían si reinciden. 15º, identifíquese a cada uno de los susodichos enjuiciados por el sistema administrativamente adoptado. 16º, notifíquese y cúmplese. Magistrados, ese es el proyecto resolutivo. Por favor, si gusta tomar la votación. Claro que sí. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. Está apagado su micrófono, magistrada. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. Con el proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 del ponente 3, correspondiente al número 12 de la lista de la sesión, es el toca 70-2022, expediente 298-2021 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Se trata de un incidente de incompetencia en un juicio extraordinario hipotecario y quien lo promueve es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Es el toca 70 de 2022. Es una excepción de incompetencia por declinatoria que de manera oficiosa tenemos que resolver. De lo expresado por la barra conforme se opone a que la juez asignada al caso determine sobre la acción hipotecaria instada en su contra por ser de fuero común. Razona que en virtud de que el documento base la acción de la demanda es de aplicación de leyes federales, por lo tanto el presente caso debe ser dilucidado o resuelto ante los juzgados de distrito y no en el fuero común o local, como pretende llevar a cabo la parte actora. Respecto a lo anterior, tenemos que las argumentaciones de quien apela resultan improcedentes. El contrato objeto de la litis advierte que, contrario a lo referido por el excepcionista, las partes se sometieron a los tribunales del fuero común, ya que celebraron un contrato de la hipoteca, del cual se observa que en la cláusula 8ª, las partes acordaron que se someta expresamente a la jurisdicción de los jueces tribunales y tribunales competentes en la ciudad de Mérida, Yucatán, para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del contrato, renunciando al fuero de su domicilio o vecindad que tengan o pudieran tener en el futuro. Por lo expuesto, entonces, y se resuelve. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por la sentenciada ante el juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 298, diagonal 2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por el denunciante. En consecuencia, segundo, se declara que la juez de segundo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer
del referido juicio hasta decidirlo. Tercero, notifíquese y cúmplase. Magistrados, esa es la propuesta que se hace de esta excepción de competencia. Por favor, secretaria, toma la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Último toca, el toca número 3 del magistrado tercero, es el correspondiente al número 13 de la lista de la sesión, toca 48-2022 del expediente, entonces, que deriva del expediente 935-2016 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Es un auto de remate de fecha 20 de octubre del año 2021, el apelado, y dentro de un juicio extraordinario hipotecario. El apelante es el acreedor hipotecario en el juicio de origen. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias. El toca 48 de 2022 se refiere a el recurso de apelación instado contra el auto de remate de fecha 20 de octubre del año 2021 en un juicio extraordinario hipotecario. Lo que se propone es que se modifique el auto a fin de que se precise que el predio objeto de remate pasará libre de gravamen al adjudicarlo siempre y cuando se cubra con su precio la obligación principal garantizada por la hipoteca que pesa sobre el mismo. Por lo tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se resuelve primero, son esencialmente fundados los agravios hechos valer por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o Infonavit por conducto de su apoderada para pleitos y cobranzas de iniciales MJMCH y continuado en esta alzada por su también apoderado general para pleitos y cobranzas, licenciado EAGR como acreedora hipotecaria de MAGR. Se modifica el auto aprobatorio de remate de fecha 20 de octubre del año 2021 dictado por el secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial en funciones de juez, en funciones por ausencia externa del titular en el expediente número 935-2016 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por BBA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el Grupo Financiero Bancomer, por conducto de su apoderada legal, licenciada en Derecho de iniciales MINB y actualmente continuado por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada licenciada de Derecho MMB en su carácter de cesionaria de la institución bancaria en contra de MAGR respecto del predio tal en esta ciudad a fin de que quede en los siguientes términos vistos. El predio pasará libre de gravamen al adjudicatario siempre y cuando se cubra con el precio del remate la obligación principal garantizada por las hipotecas que pesan sobre dicho inmueble, fundamento, artículo 1465 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, notifique si cumplas. Tercero, notifique si remites al juzgado de origen copia de esta resolución y sus constancias de notificación. Estas son las propuestas de resolución del cuerpo de proyecto, las consideraciones y demás situaciones resolutivas ya han estado en su poder con anterioridad magistrados, entonces está listo para ser sometido a votación, si no tuvieran inconveniente. Secretaria. Sí, magistrado. Magistrada primera, abogada Ligia Aurora Cortés Ortega. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, doctor en Derecho Luis Felipe Esperón Villanueva. El proyecto. Gracias. Magistrado tercero, doctor en Derecho Marcos Alejandro Celis Quintal. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Y se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, señores magistrados. Gracias. Muy bien, señora secretaria. Levanta usted el acta de la sesión. Se somete a aprobación la firma de los señores magistrados para que pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia y siendo las 2 de la tarde con 40 minutos del día de hoy, 3 de junio 2022,
Se declara cerrada esta última audiencia de esta valiosa sala penal y civil de los magistrados Luis Esperón Villanueva, Marcos Celis Quintal y Ligia Aurora Cortés Ortega, con la señora secretaria Viridiana Acevedo. Muchas gracias a ustedes y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Se detiene la grabación.